Centros de masas, presentado por Kevin Fernández, Miguel Matamoros, Marian Daza y Natalia Castillo, en la materia física materiales, y el docente Julián Segura. Lo que vamos a hablar son sobre conceptos básicos, el cálculo de este en 2D, en 3D y sus aplicaciones en ingeniería civil. Empezamos con los conceptos básicos. Un centro de masas es el punto central donde las masas se empiezan a agrupar, digámoslo así, el centro de masas. Mientras que un centroide es el centro de una figura en el cual no hay tanta masa. No hay mucha diferencia. La diferencia es que podríamos tomar un triángulo, pero tener más masa en una de las esquinas. Entonces el centro de masa se modifica, mientras que el centroide sigue siendo ese centro del triángulo. Ahora, la importancia de este en un análisis estructural. Este nos funciona bastante a la hora de ir a colocar las columnas. Entonces, cuando vamos a trabajar con un edificio, es muy fácil calcular el centro de masas del edificio cuando es triangular. Pero cuando el arquitecto se pasa de rectangular. Pero cuando el de arquitecto se emociona, podemos tener aberraciones como estas, donde es mucho más difícil calcular el centro de masas y donde tenemos que colocar columnas en casi cada esquina. Por lo tanto, el arquitecto se puede llegar a enojar. Ahora, ¿cómo se determina el centro de masas? Esta concluye una ecuación fácil para x, y, z. En x sería la sumatoria de las masas por las posiciones que tienen dividido en la sumatoria de las masas totales. Sería lo mismo en y en z para poder calcular las posiciones diferentes. Ahora, ¿qué factores afectan la posición del centro de masas en una estructura? La distribución de las masas. Podría tener más masa en un lado que en otro. La forma de la estructura puede ser rectangular, mientras que también puede ser un cilindral o lo que se le dé la gana al ingeniero, al arquitecto. Materiales utilizados. Hay diferentes materiales, diferentes densidades, diferentes masas. Cargas externas, o sea, las cargas vivas, las cargas muertas, las personas en general, las mesas, etc. La configuración y el diseño estructural. Puede tener columnas en más en un lado que en otro, por lo que puede puede aumentar o disminuir el centro de masa. Y factores temporales y ambientales. Si llega muchísimo viento en un lado del edificio, este lo va a mover, por lo que el centro de masa se va a mover y puede llegar a derrumbarse. Esto es importante, ya que el centro de masas influye con el equilibrio. Si el edificio está así, el centro de masas está en el centro. Pero si se llega a mover por el viento, el centro de masas se va a modificar y puede llegar a caerse. Por eso es importante el centro de masas para tener un buen equilibrio. Cálculo del centro de masas en 2D. Como sexto punto tenemos cuál es la ecuación general para determinar el centro de masas en un sistema de cuerpo discreto en 2D. Para eso tenemos la ecuación x sub cm igual a la sumatoria de x sub 1 por m minúsculo sub 1 por m mayúsculo, que es m total, donde x sub cm es la posición de cada centro de masas y x sub 1 es la posición de cada objeto. Como séptimo tenemos calcular el centro de masas en un sistema compuesto por dos vigas de longitudes 3 y 5 metros, con densidades uniformes dispuestas en un mismo plano. Esto nos dice que se necesita conocer la masa de cada viga asumiendo densidades uniformes. La masa es proporcional a la longitud. El centro de masas del sistema de dos vigas se calcula usando la ecuación 6, la que le expliqué anteriormente. Como octavo tenemos determinar el centro de masas de un muro de concreto de forma trapezoidal en base de 4 metros y 2 metros y una altura de 3 metros. Esto nos dice que el centro de masas de un trapecio se calcula mediante integración o más sencillamente utilizando la fórmula geométrica para trapezoides. Como noveno tenemos que explicar cómo se puede utilizar el centro de masas para evaluar la distribución de cargas en una cimentación. Esto nos dice que para evaluar el centro de masas indicando el punto donde se concreta toda la masa de la cimentación, si el centro de masa se encuentra fuera de la base de apoyo de la cimentación, se producirá un momento volcador, lo que afecta a la estabilidad. Aquí tenemos un ejemplo en la imagen.
Bueno, como decimos, tenemos cómo afecta la posición del centro de masas en un punto suspendido. Esto nos dice que la posición del centro de masas es un punto suspendido, es crucial para la estabilidad primero que todo. Y un centro de masas desplazado puede generar momentos de senda, lo que es la capacidad de resistencia del puente y lleva a colapso el puente. En el tercer punto tenemos cálculo de centro de masas en 3D. En nuestro punto 3.1 nos pregunta que cómo se calcula el centro de masas en 3 dimensiones para un volumen sólido homogéneo. Y la ecuación que nos dan es x igual a 1 sobre m con una triple integral de x por el punto que nos dan de b. Entonces aquí pues tenemos los componentes x, y, z, que son las coordenadas del centro de masas. M mayúscula es la masa total del volumen. El punto x, y, z es la densidad del volumen en función de las coordenadas x, y, z. Y v es el volumen del sólido. En el punto 3.2 nos dice, determina el centro de masas de un pilar cilíndrico de radio 0.5 metros y altura 4 metros. Entonces, pues, en la coordenada X y Y, debido a la simetría del cilindro alrededor de su eje central, las coordenadas X y Y del centro de masas serán 0. En cuanto a la coordenada Z, el centro de masas a lo largo del eje Z se encuentra a la mitad de la altura del cilindro. Por lo tanto, Z igual a 4 metros sobre 2 es igual a 2 metros. Entonces, haciendo los cálculos, pues el centro de masas del pilar cilíndrico se encuentra en las coordenadas 0, 0, 2 metros. Y pues aquí ya lo explica porque entonces coordenada X, entonces es X igual a 0 debido a la simetría igualmente en Y. Y en la coordenada Z es Z igual a la altura sobre 2. En el punto 3.3 tenemos que cómo se aplica el concepto de centro de masas en el diseño de una presa de gravedad. Bueno, pues el centro de masas es esencial para mantener estable a la presa, ya que este debe estar bien ubicado para resistir el empuje del agua y los sismos y evitar el vuelco. En nuestro punto 3.4 nos dice, calcula el centro de masas de una losa de concreto en voladizo de espesor uniforme y dimensiones 4 por 6 por 0.2 metros. Entonces aquí nos da como la ecuación, ¿sí? En cuanto a la coordenada X, entonces X es igual al largo sobre 2, en la coordenada Y es igual al ancho sobre 2, y en la coordenada Z es igual a la altura sobre 2. Entonces, el centro de masas en este caso sería el punto medio de la tabla de las 3 dimensiones. Para una losa de 4 por 6 por 0.2 metros, el centro de masas está a 2 metros del lado de 4 metros, a 3 metros del lado de 6 metros y a 0.1 metros del espesor de 0.2 metros. Por lo tanto, en el espacio 3D, el centro de masas está en el punto 2, 3, 0.1. Bueno, para finalizar con tenemos cómo afecta la variación del centro de masas en estructuras sometidas a cargas dinámicas, como un rascacielos durante un sismo. Bueno, pues aquí lo que nos dice es que si el centro de masas de un rascacielos cambia, la estabilidad puede verse afectada durante un sismo. Un centro de masas descentrado genera fuerzas y torsiones que pueden dañar la estructura. Es crucial mantenerlo cerca del centro y del centro geométrico para minimizar esos efectos. Muchas gracias. Listo. Ahora, como cuarto punto, recopilando todo lo anterior, tenemos las aplicaciones en la ingeniería civil. Como primero tenemos el análisis de estructuras. Acá podemos observar, por ejemplo, en un concepto básico, por ejemplo, lo que es las diferentes fuerzas aplicando en lo que, por ejemplo, en este caso podría ser una viga. Tenemos acá los diferentes colores que va dependiendo de la presión que tienen, al igual que, por ejemplo, en estructuras metálicas como la siguiente.
podemos calcular en programas diferentes los centros de masas para poder saber lo que se necesita o cómo debe estar constituido. Al igual, por ejemplo, en este tipo de pruebas tenemos las pruebas de sismos. Podemos observar en programas o incluso en modelos ya con maquetas y una mesa de vibrar. La segunda aplicación que podemos obtener es la distribución de cargas en estructuras asimétricas. Lo mismo que se dijo en el primer punto, se tienen diferentes modelos que no tienen una forma como tal compleja o más bien simple y se llegan a tener este tipo de formas. En este caso, pues dependiendo del área, tanto en 2D y en 3D, se puede garantizar bien el centro de masa, teniendo en cuenta sus diferentes pesos. Al igual que transporte y manipulación de cargas pesadas. A pesar de ser ya un poco más de la parte móvil, es de la misma manera. Por ejemplo, cómo se comporta un tráiler o diferentes como la volqueta incluso, para poder ver qué tipo o cómo se puede llevar esto en las diferentes cargas para que pues se eviten rodamientos o que el vehículo se salga. Tenemos lo mismo, también diseño de estructuras contra terremotos, en el cual en el contexto de la ingeniería sísmica se tienen diferentes conceptos, en este caso como una base, el cual pues está directamente diseñada para enfrentar a los sismos o terremotos. Como por ejemplo, en esta tenemos cómo es un edificio con diferente forma, en donde se puede observar cómo tenemos diferentes columnas totalmente dispersas en todo lo que es el edificio para poder evitar lo que es para evitar su derrumbamiento. Al igual que aquí, se tiene también cómo son las cargas, se tiene una simulación de las ondas sísmicas sobre estos edificios en lo que mayormente serían los sótanos. Y bueno, esto concluiría nuestra presentación. Muchas gracias.